Acción civil se trata sobre un caso en el que varios niños son víctimas letales de la leucemia. Las madres de esto, o las madres y padres de familia de estas víctimas buscaban que una persona se haga responsable de este daño porque ellos asumían que era por el agua que ellos consumían de esta ciudad. Entonces, ellos lo que querían era que se resarce el daño, una forma de resarcir el daño como una disculpa, pero no tenían a una persona clara para poder demandar este daño. Al inicio de la película, el abogado de la parte actora nos da una introducción de lo que cada víctima de una lesión corporal o física prácticamente representaba como una compensación económica ante un jurado o magistrado, es decir, dependiendo de sus características físicas, dónde se encontraba, dónde vivía, qué grupo social prácticamente pertenecía. Prácticamente el abogado de la parte actora basó su teoría del caso en los análisis que fueron realizados por los geólogos y los ingenieros que realizaron exámenes y estudios al suelo y al agua de esta ciudad. Al momento de practicar esta prueba en el juicio al que llegaron, porque no se llegó a un acuerdo o una conciliación económica, prácticamente los miembros del jurado no entendían o prácticamente no les generaba la misma atención sobre conocer sobre, por ejemplo, sobre los grados de contaminación que existía, los tipos de químicos que encontraron, y prácticamente se perdió un poco más de lo que era el hilo del caso. Al momento de que se presentó este juicio, el abogado prácticamente se centró en demostrar que el lugar estaba contaminado, pero no se centró en demostrar las afecciones que tenían y tampoco se presentaron los testimonios de las víctimas. Por eso fue que prácticamente el juez de esta causa realizó varias preguntas a los jurados a ver si necesitaban continuar con los testimonios de las víctimas o se quedaban con la información que habían obtenido de los peritajes y los análisis realizados por los geólogos y los ingenieros en este lugar. Entonces, prácticamente se perdió una parte muy importante que eran los testimonios de las víctimas, que ellos podían explicar qué síntomas y qué afecciones comenzaron a sentir sus familiares y en este caso algunos de los vecinos cercanos de esta población. Por otra parte, al momento de realizarse el contrainterrogatorio, el abogado cometió un error que fue prácticamente realizar la pregunta del por qué. Prácticamente esta pregunta no debería realizarse ya que el testigo, en este caso de la parte demandada, no se sabe cuál va a ser su respuesta, pero se le va a dar tiempo de poder explicar lo que se le está preguntando, más no darle una respuesta concreta que le beneficiaría en este caso al abogado. Por otro lado, los abogados de la parte de la defensa prácticamente abordaron el tema por el punto de la validez procesal, más no por atacar directamente el problema. Prácticamente lo que se hizo es tratar de desestimar los testimonios porque no eran muy favorables a lo que ellos habían ocasionado. Por otro lado, en este caso, ellos ofrecieron una cantidad económica para terminar el juicio, pero no era lo suficiente para el abogado de la parte actora. Entonces ellos, los de la parte de la defensa, prácticamente se plantearon en la validez del proceso y por ende ganaron el caso en este pleito judicial porque no se pudieron demostrar las afecciones ocasionadas por los contaminantes que fueron arrojados en esta área contaminada. Entonces, prácticamente su estrategia fue tratar de atacar directamente al abogado y no tratar de hacer una contienda legal, que es lo que se debería haber hecho. Entonces, prácticamente esto fue lo que no se pudo ganar en el juicio, fue por la intervención tanto de las estrategias de cada uno. Y eso fue lo que yo pude analizar del caso, de la película. Gracias.